CXO Community. Gabriel, te tocó la parte más difícil. Siempre te toca primero. Bien. Bueno, Gabriel Marcos nos va a hablar sobre el Centro de Cómputos Blindados. Este es el título que yo te inventé, ¿no? Sí. Ok, y vos vas a hacer magia. Yo tomé buenas prácticas. Sí. Ok. Bueno, Gabriel Marcos es Product Manager, Data Center and Security and Outsourcing en Global Crossing, Latinoamérica y Caribbean. Project Manager en ISO 27001, Quality Assurance Manager ISO 9001. Y no, esto quedó de la jornada anterior. Nos acompaña desde el nacimiento CXO Community con cada una de las jornadas. Así que sos un vicioso, Gabriel. Te felicito por seguir estando. Seguís estando, ¿no? Sí. Bueno, Gabriel, todo tuyo. Bueno. En realidad mi verdadero vicio es este, ¿no? Bueno, del título del data center blindado y de toda la explicación que tenía, yo tomé la parte de buenas prácticas y me concentré en eso para armar la presentación. Es complicado a veces despertarse después del almuerzo, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más ameno posible. Haciendo una introducción, y esto me pareció importante decirlo, cuando uno habla de buenas prácticas generalmente habla de recetas, ¿sí? De cosas que ya se probaron o se están utilizando, que se conocen, y que generalmente se llega a la buena práctica por consenso. Es decir, la buena práctica no es lo que hace una persona y le funcionó, sino lo que se puede replicar en muchas organizaciones o en muchos ambientes y en todos lados funciona. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las buenas prácticas tienen sentido siempre dentro de un marco de referencia. Es decir, definimos el framework, el marco en el cual la vamos a aplicar, y a partir de ahí podemos empezar a elegir qué buenas prácticas son las que más nos convienen. Por eso voy a empezar hablando desde la definición del marco de referencia para después sí tocar algunas buenas prácticas. Y otra cosa que me parecía importante aclarar es que en realidad uno puede hablar de buenas prácticas de muchas maneras o agruparlas de muchas formas diferentes. Yo puedo decir, bueno, buenas prácticas para la industria financiera, buenas prácticas para la administración de servidores, buenas prácticas para cumplir con determinada norma, y la asociación, la forma en la que uno las puede presentar, básicamente depende de quién las presenta. El modelo que yo elegí es este: empezar hablando de la definición, como les decía, del marco conceptual, de las métricas que le vamos a poner ese marco conceptual, y después agrupar buenas prácticas por áreas de governance, de recursos humanos y de tecnologías. De nuevo, la agrupación podría ser cualquiera. Yo elegí esta hoy para presentarlo de esa manera, ¿sí? Entrando en lo que es la definición del marco conceptual, me gustaría dejar dos conceptos. Primero, el concepto de programa de gestión. El programa de gestión es lo que nos va a servir para interactuar de alguna manera con lo que se llama el Board of Directors, o sea, la parte más alta del management de la organización. Y acá no estamos hablando del gerente de IT o el gerente de seguridad, sino que estamos hablando de accionistas, CEO, o sea, la parte más alta de toma de decisiones de la organización. ¿Y por qué, es importante llegar a llegar tan alto con este programa de gestión? Porque todo lo que son lineamientos organizacionales van a venir de ahí. Si desde esos lineamientos nosotros no tenemos incorporado seguridad o gestión de IT a la estrategia, todo lo que sea implementación de buenas prácticas no se va a poder realizar. No vamos a tener ni el presupuesto ni tampoco vamos a tener el apoyo institucional. ¿Y qué es lo que tenemos que definir en un programa de gestión? Los principios con los cuales se van a después definir el sistema de gestión de la seguridad y se van a aplicar las buenas prácticas. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Métricas. Es fundamental que
cuando nosotros interactuamos con alta dirección, siempre tengamos métricas de por medio. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la posibilidad de hacer un seguimiento y sobre todo, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista del que tiene que implementar, ¿no? Del que está como responsable. O sea, yo me pongo del lado, digamos, del gerente de IT o del gerente de seguridad. Esas métricas son las que después nos van a permitir o pedir recursos, o hacer un seguimiento, o hacer un enforcement cuando hay un lineamiento que no se está cumpliendo y necesitamos implementar procesos, por ejemplo, en un área. Por eso siempre es muy importante definir objetivos y a la vez definir métricas. Y fundamental que esté documentado. Les diría en el 99% de las organizaciones el programa de gestión existe, uno sabe cuáles son los principios, pero no está documentado. Entonces, si no está documentado, no se puede comunicar, no se puede capacitar, no se puede acordar la implementación de un determinado programa con distintas áreas y realmente es un problema. Ejemplo básico de lo que es definir principios para un programa de gestión. Esto está tomado de una universidad. Fíjense que son 5 principios, que son básicos, que son los que después van a guiar toda la implementación que se haga de seguridad en esa organización. Pero esto es lo que después va a preguntar la alta dirección y contra lo que nos van a medir en la implementación de las cuestiones de seguridad. Es un ejemplo básico, entonces hay cosas que suenan, digamos, muy operativas y uno ya lo ve y dice, bueno, esto me puede servir, pero para una organización más bien mediana a pequeña. Ahora, esta sería la buena práctica, digamos, ¿no? Una definición de principios, digamos, más compleja, pero que uno la ve más asociada a un ambiente corporativo y realmente a respetar el orden de jerarquía que nosotros habíamos planteado, ¿no? De algo que se pueda negociar o que se pueda acordar con la alta dirección. Y fíjense, seguridad como soporte de la misión de la empresa, que cualquier buena práctica de management tiene que incluir la seguridad, esto para cualquier área de la compañía. El análisis de retorno a la inversión, digamos, ¿por qué si para hacer un proyecto de inversión de cualquier área de la compañía que implique, digamos, sacar dinero de la caja y hacer una inversión, se hace un análisis de retorno y por qué para seguridad o para IT no se va a hacer? Responsabilidad más allá de la organización, o sea, cuál es la responsabilidad como empleado cuando estoy en una red social o cuando hablo con los medios o cuando interactúo con la información de la empresa más allá del ámbito de la empresa. Es decir, fíjense que no hay nada operativo, son netamente principios y es algo que lo puede entender cualquiera, o sea, es absolutamente claro para cualquier nivel de la organización, no, tiene cero componente técnico. Algunas métricas, ejemplos. Esto está tomado, digamos, todo esto es buena práctica, está tomado de casos reales, ¿sí? Estrategias versus activos. O sea, imagínense si uno se pudiera sentar con el director financiero, por ejemplo, de una compañía y revisar cuáles son los activos críticos de la organización y para cuáles de esos activos tenemos estrategia de seguridad de la información definida, por ejemplo. No importa que no entienda cuál es la estrategia, ¿sí? Pero por lo menos está concientizado y sabe cuáles son los activos críticos, que esos activos necesitan estrategias, y si lo convencimos de eso ya está, porque después conseguir el presupuesto para implementar esas estrategias, digamos, viene solo. Pérdidas versus incidentes de seguridad, o sea, son muy pocas realmente las organizaciones que están midiendo este tipo de indicadores, que es importante. Plan de continuidad, plan de auditorías externas, políticas versus principios. Este es un indicador muy bueno, o sea, me pongo de acuerdo con el director de la compañía en cuáles van a ser los principios para la gestión de IT o para la gestión de seguridad. Y después mido cuáles de esos principios fueron documentados y fueron implementados a través de políticas. En fin, hay muchísimas más métricas que se puede dar, pero acá lo que me gustaría es convencerlos de que tiene sentido hacer un programa de gestión de la seguridad, documentarlo, definir los principios, ponerse de acuerdo en la organización, documentar cuáles son las métricas. Y esto es, digamos, una vez que uno tiene las métricas, empieza a generar informes, esos informes se empiezan a distribuir, empezamos a tener todos los meses un seguimiento y, digamos, uno va sintiendo que la cuestión avanza y que cada vez se hace más fácil hablar de seguridad en la organización.
Este es un ejemplo, digamos, hay muchos ejemplos en internet de modelos o de templates si uno quiere realmente armar un programa de gestión y ver cómo se documenta. Este es un ejemplo, digamos, que estuve buscando y que tomé. Fíjense que es muy sencillo, es muy cortito, o sea, no vamos a tener un documento de 50 páginas, pero tiene que ser fácilmente entendible, donde se definen objetivos, propósitos, planes de acción concreta, que en general no son operativos, ¿sí? Sino que son más bien de alto nivel. Con lo cual, digamos, es algo que es posible de hacer. Una vez que tenemos definidos los principios y que tenemos definido el programa de gestión, el siguiente paso para terminar de definir de alguna manera el framework es implementar el sistema de gestión de la seguridad. ¿Cuál es la diferencia con el programa? Que el sistema de gestión ya está hablando de políticas, procesos y procedimientos en concreto. Se están asignando responsables de ser dueños de datos, de llevar adelante procedimientos, de resguardar información. Esto sí ya tiene un componente operativo, digamos, muy alto. Y se trabaja con el ciclo PDCA de mejora continua, que es el que está en cualquier norma ISO. Acá, digamos, tomé la ISO 27000 porque para esto sí hay una norma de referencia. ¿Okay? A lo mejor para el programa de gestión no tenemos una norma identificada tan claramente como acá. En este caso sí. Entonces, si la norma ya existe, ya está aprobada, la buena práctica es usemos la norma, ¿sí? Y en este caso, así como en el programa de gestión teníamos que definir principios y teníamos que pensarlo dentro de la organización y ponerlo en contexto, acá los objetivos de control de alguna manera ya están definidos. O sea, la norma misma nos define muchas cosas de las que tenemos que hacer. Después, uno tiene que hacer los procedimientos y los procesos adaptados a la organización. Uno puede agregar muchísimos objetivos de control que, digamos, no vienen en la norma, pero acá sí la buena práctica es aprovechar todo este marco de referencia que de alguna manera ya está aprobado y se viene mejorando hace años. Y no me quiero detener mucho en esto porque, digamos, hay muchas charlas de ISO 27001 y no tiene sentido ahora hablar de eso. Entonces, vamos a hablar un poco de buenas prácticas al nivel de governance. Acuérdense que habíamos dicho, la vamos a presentar en 3 categorías: de governance, de recursos humanos y de tecnologías. El governance es una palabra que a lo mejor hace 2 años está empezando a sonar y se está empezando a escuchar en todos lados: IT governance, security governance. La realidad es que la definición de lo que es governance no dice mucho. Gobernar es lo que hace un gobierno, pero lo que sí es importante es que cuando hablamos de governance hablamos fundamentalmente de toma de decisiones. ¿Y cómo se materializan esas decisiones? A través de puntualmente 3 acciones, que es definir objetivos, asignar las responsabilidades y verificar el resultado. Es decir, no existe governance, por ejemplo, si yo no verifico los resultados. ¿Okay? Governance no es solamente delegar una tarea, sino que es el ciclo completo. Hay una norma ISO que define las buenas prácticas para IT Governance, que es la ISO 38500. Digamos, es bastante compleja y yo no sé si ahí se alcanza a ver, pero digamos, todo lo que está en la capa del borde son las normas con las que se relaciona esa norma ISO. ¿Sí? O sea, para que tengamos una idea de cuánto puede llegar a abarcar esto o de la complejidad que tiene realmente manejar temas de IT Governance o de Security Governance, para el caso es lo mismo, porque de hecho ISO 27000 es la segunda norma que está ahí. Con lo cual, no es un tema menor. Y si ustedes se fijan, yo traté de poner, digamos, algunos temas mínimos o básicos, y fíjense que son todos temas más bien complicados, ¿no? Alineamiento estratégico, entrega del valor al negocio, es decir, cómo demuestro que lo que yo hago en la compañía le está generando un valor al negocio, gestión del riesgo, gestión de recursos, en todo sentido, recursos económicos, recursos humanos,
y, de nuevo, la revisión de resultados. Algunas tareas en concreto, y esto, digamos, si bien es un ejemplo, me interesa ponerlo porque esto sirve como espejo, ¿no? O sea, esto acá, digamos, cuando uno está queriendo implementar o cuando uno está queriendo hacer un análisis de gestión, acá rápidamente se puede ver cuál de todas estas cosas estoy haciendo y cuáles no. Entonces, presento los proyectos como casos de negocio, o sea, tengo armado un caso de negocio en mi área, si yo estoy en un área de IT, un área de seguridad, tengo armado el caso de negocio en mi área, puedo demostrar financieramente por qué mi área le conviene a la compañía. O sea, cuando armo un proyecto, lo presento como caso de negocio, o sea, eso es una buena práctica. ¿Cuántas reuniones de revisión de resultados tengo? O a lo mejor pienso que, no sé, mientras menos me pregunten, mejor porque estoy más tranquilo, digamos. ¿Cómo manejo la comunicación, no solamente de las políticas cuando implemento algo, sino la comunicación del aporte, del valor que le hace el área de negocio? ¿Cómo estoy manejando la gestión del riesgo? Hace 2 semanas estuve dando una charla en Colombia y había un sistema donde cada asistente tenía un pulsador, entonces se podía hacer una encuesta y cada uno iba respondiendo y en tiempo real se veía el resultado, ¿no? Y en un slide hablaba de análisis de riesgo, entonces la pregunta era ¿cuántos análisis de riesgo se hizo en su organización en los últimos 12 meses? Y creo que las opciones eran 1, 2, 3 o 0. Creo que el 85% había respondido 0, ¿no? O sea, y estamos hablando del análisis de riesgo, que es lo básico para implementar seguridad, ¿sí? O sea, no puedo implementar seguridad si no tengo un análisis de riesgo, es básico, digamos. Entonces, a veces las buenas prácticas parece que las sabemos todos, pero o sea, hay que implementarlas. Alineamiento de auditorías internas y externas, y este es un problema que en general está en los niveles de toma de decisiones, ¿no? O sea, cómo consolidar la información de la auditoría interna y de la auditoría externa para entenderlas y para sacar una sola conclusión y no tener 3 conclusiones distintas. Las 2 auditorías más la del área propia de la compañía. Cumplimiento legal y regulatorio, y también la gestión de inversiones, ¿no? O sea, ¿cuál es la participación del área de IT en la gestión de inversiones de la compañía? Algunas malas prácticas. Por ejemplo, esto no sé si pasa mucho o no, pero a veces hay empresas en que la alta dirección no comprende la importancia de la seguridad de la información. Y en realidad pasa en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, y eso también es una responsabilidad del área de IT o de seguridad, de con qué herramientas esto se comunica. Hacer seguimiento de la seguridad solamente ante incidentes. Digamos, son cosas que generalmente son conocidas, pero que, digamos, siempre viene bien recalcarlas. No tener un plan de auditorías, o sea, una cosa es hacer auditorías y otra cosa es tener un plan, porque ya el plan implica revisión de resultados, análisis de indicadores, políticas que se implementan a lo mejor sin customizar o sin adaptar o que no se negocian, o sea, el área de IT o de seguridad anuncia una política que no revisó con gerentes de otras áreas y ya desde el momento que esa política se implementa ya no sirve, entonces no tiene sentido. Muchas veces se trata entre departamentos de no participar justamente porque agrega a lo mejor un overhead o un exceso o una parte adicional de trabajo y uno piensa que no es su responsabilidad, pero en realidad siempre termina impactando la seguridad. Y temas de conflictos de intereses, donde a veces cuando el CISO reporta al CIO, en vez de lograr una complementariedad del mundo de IT con el de seguridad, se genera un conflicto de interés donde en general el que termina cediendo es el CISO. A nivel de recursos humanos, digamos, en todos lados van a escuchar que los recursos humanos son a lo mejor el eslabón más débil de la cadena en sus distintos roles, ¿no? Tanto como invasor, o sea, protegerme de la persona que realmente quiere provocar un perjuicio, como facilitador, que puede ser por negligencia o no, o desde el punto de vista de las víctimas. Y tomé este modelo porque me parece que, digamos, desde el punto de vista del área de IT o del área de seguridad, el problema más grande es cómo hacer llegar el mensaje a la persona, al usuario.
Y lo que muestra este modelo es todo lo que hay en el medio entre una comunicación. La comunicación puede ser una capacitación, el anuncio de una política, digamos, cualquier comunicación que se haga, y el comportamiento que tiene finalmente el usuario. O sea, digamos, muchas veces pasa que se hacen las políticas, se anuncian, pero a lo mejor los usuarios no las respetan o siempre tratan de buscar alguna alternativa para, digamos, ir por otro camino, y en general es difícil entender por qué. Pero si uno mira todas las cosas que hay en el medio, entre que se comunica hasta el comportamiento que se manifiesta, digamos, es fácil entender muchas veces las cosas que no se tienen en cuenta cuando se hace esa comunicación. Por ejemplo, motivaciones, aptitudes. ¿Cuántas veces se anuncian políticas y previamente no se dio una capacitación? Entonces, la política que se anunció, digamos, no puede ser entendida, no puede ser comprendida. ¿Ok? Motivaciones. Una persona que viene trabajando, que viene haciendo las cosas de una determinada manera, y le vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Cuál es la motivación de esa persona para cambiar? Más allá de que sea un anuncio formal, digamos, estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Son cosas que en general no se tienen en cuenta. Incentivos, conocimiento y experiencia. O sea, si hoy voy a entrar a la empresa y digo, bueno, a partir de hoy, todo buenas prácticas, ISO 27001, digamos, la nueva era, a lo mejor voy a tener que lidiar con que la gente va a necesitar adquirir determinado conocimiento, tener determinadas experiencias para poder llegar a implementar o para llegar a trabajar de determinada manera. Y digamos, algunas cosas que uno puede identificar como malas prácticas, ¿sí? Password diferente para cada cuenta, digamos. Puede parecer muy seguro, pero le estamos pidiendo al usuario que encuentre alguna forma para, digamos, como está en la foto, ¿no? Anotarse los password con post-it. O sea, desde el punto de vista técnico puede ser muy seguro, puede parecer muy bien, pero desde el punto de vista del ser humano, digamos, no funciona. Planes de capacitación solamente para las áreas de IT, como si solamente IT tuviera que saber de seguridad. Documentos o políticas que se redactan con vocabulario que no puede ser entendido por el 90% de la organización y que, digamos, por más que esté correctamente redactado, si no puede ser entendido, no tiene mucha utilidad. Usar siempre el mismo formato en las comunicaciones. Esto, si quieren, es un tema de marketing. O sea, pero ¿cuál es el impacto que se genera si todo lo que yo anuncio tiene siempre el mismo formato, siempre viene por mail, siempre lo manda la misma persona, siempre de la misma manera? O sea, hay que tratar de jugar y de entender que al ser humano hay que incentivarlo y hay que generarle interés. El interés no se genera solo. Y también la falta de incentivos. Y esto está directamente relacionado con la comunicación que hay entre las áreas, ¿no? No es lo mismo cuando desde seguridad estamos en contacto con recursos humanos, con IT, con las áreas de ventas, con distintas áreas, y tenemos más posibilidad de generar incentivos que cuando todo es un esfuerzo de un área aislada que está tratando de ir contra la corriente, ¿no? Y a nivel de tecnología, digamos, no voy a entrar en detalle técnico porque claramente no es mi área de expertise. Lo que sí quiero mencionar es que cuando uno habla de tecnología, está hablando de los equipos, digamos, el software bárbaro, pero también está hablando de los administradores, ¿sí? Una cosa es cuando recién hablábamos de recursos humanos, que nos poníamos desde el punto de vista del usuario, pero cuando hablamos de buenas prácticas de tecnología, no solamente alcanza con ver cuál es el mejor firewall o cuál es la mejor certificación para el hardware, sino también cuáles son las buenas prácticas para los administradores que van a usar esa tecnología. Y quiero, digamos, mencionar solamente dos cosas. Primero, para la parte de infraestructura, el modelo de defensa en profundidad. Esta es digamos, hablé de esto en detalle a principio de año en Usuaria. Lo quiero dejar acá, digamos, planteado, porque me está pasando que a veces, en muchos casos me dicen, bueno, pero ahora que viene toda la seguridad en un solo equipo, en los UTM ya está, con poner un equipo alcanza. Y la verdad que no es así. O sea, uno lo tiene que pensar desde un enfoque integral, desde la información que quiere proteger hasta el que va a intentar accederla, y tratar de pensar cuáles son las capas, cuáles son
digamos, el camino y cómo dificultar ese recorrido y no empezar a pensarlo desde la infraestructura. Y por otro lado, el concepto de SIEM, que lo mencioné, digamos, creo que el año pasado en una charla acá, con más detalle, pero todo lo que es recolección de logs o de alguna manera consolidación de eventos, digamos, está mudando hacia el concepto de SIEM, que además de todo eso le incorpora tres cosas que me parecen hoy en día fundamentales. Primero, el manejo de grandes volúmenes de información. O sea, al ir las compañías agregando equipos, al ir agregando software, al ir agregando complejidad, el volumen en el que crece la información es exponencial. Y puntualmente nosotros, digamos, en Global Crossing, cuando implementamos nuestro proyecto, hicimos el análisis de que si queríamos guardar solamente los logs de firewall de nuestros clientes, o sea, solamente el log de firewall, ¿sí? Por año íbamos a necesitar más de 80 terabytes. ¿Ok? Entonces, esos son los volúmenes que se manejan, digamos, hoy en día. A eso agréguenle log de servidores, consolidación, o sea, de todos esos logs, log de herramientas de análisis de vulnerabilidades, y tenemos un manejo grande de volúmenes. Un manejo de gran volumen de información. El segundo concepto es la generación de reportes, pero digamos, cuando hablo de generación de reportes no hablo de un reporte para un técnico, sino que el concepto de SIEM habla de reporte para toda la organización. Es decir, si yo tengo una herramienta que me está consolidando logs de todas las posibles fuentes de información de la compañía, de esa misma herramienta tiene que salir el reporte para el técnico, el reporte para el administrador, el reporte ejecutivo, el reporte para el compliance. No tiene sentido que haga la auditoría con una herramienta, la recolección con otra, el reporte con otra, o sea, es un poco tratar de unificar. Y además la gestión de amenazas, ¿sí? Cross a todas las plataformas de la compañía. O sea, si yo puedo con este concepto unificar los dispositivos de seguridad más los servidores más las aplicaciones, ahí sí estoy haciendo un manejo o una gestión de riesgo, digamos, interesante en serio, ¿no? Y respecto a los administradores, digamos, me parece que la mejor recomendación es, como siempre, la capacitación. Yo acá elegí, digamos, algunas certificaciones que son bastante conocidas, pero me parece que en general la mejor recomendación y las buenas prácticas vienen de la actualización permanente y de la capacitación. Y encontré por algún lado las 10 razones para certificarse. Todo el mundo va a mirar la primera, seguramente, pero las otras 9 también son interesantes. Y por suerte cada vez hay más conciencia en el mercado sobre la necesidad de la capacitación. Después cada uno elige si quiere certificar o no, pero por lo menos capacitación es un tema que, por lo menos en Argentina, digamos, está presente. Algunas malas prácticas. El tema de seguridad lógica sin seguridad física, digamos, puede parecer hasta gracioso, pero uno puede asegurar mucho dentro del servidor, pero también tiene que fijarse que no se lo puedan llevar al servidor, ¿sí? Porque también es algo que hay que cuidar. Temas de manejo de contraseñas, lo que veíamos antes de los recursos humanos. El tema de mecanismo de inscripción débil es característico a veces del Wi-Fi, o sea, por hacer implementaciones a lo mejor rápidas, se usan configuraciones por default y uno dice, bueno, está encriptado, me quedo tranquilo, pero en realidad es tan fácil de abrir que es prácticamente como si no lo estuviera. Medidas que de antemano son ineficaces, y acá digamos, está el ejemplo de un banco en Colombia que ante la salida de una regulación que pedía autentificación de 2 factores, lo que hizo es, ok, tengo que hacer 2 factores, perfecto. Al nombre de usuario y password le agrego una pregunta personal. Son 2 factores, ¿no? El password y la pregunta. Y claramente esa pregunta es muy fácil de adivinar, ¿sí? Solamente a lo mejor con entrar a una cuenta de Facebook de cualquier persona ya se pueden sacar varias respuestas para esas preguntas. Obviamente es algo que se hace por cumplir, ¿sí? No se hace con una conciencia de seguridad, pero uno ya de antemano debería saber que eso no va a funcionar. Y eso también es una mala práctica. La falta de actualizaciones también es un gran problema, y
la información en movimiento sin encriptar. ¿A qué me refiero? O sea, cuidamos mucho el data center dentro de la empresa, pero ¿qué información anda dando vuelta en notebooks, en PDAs, que a lo mejor no tienen ni siquiera niveles de protección parecidos, ¿no? Para terminar, solamente quiero dejar algunos links a unas referencias. Digamos, si uno realmente quiere investigar y utilizar buenas prácticas, me parece que estos son buenos puntos de partida. Principios generales de seguridad, el Instituto de IT Governance. Acá hay white papers y modelos para desarrollo de políticas. Y también nuestro blog y nuestro newsletter que también tiene información interesante. Hasta aquí la presentación. Si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Estoy bien. muchas gracias.